Bueno, 21 minutos pasaron de las 20 horas, estamos aquí en X5 Radio, como todos los jueves de 19 a 21 horas, somos Pajaritos en el Aire, y como lo habíamos adelantado en el inicio, en la presentación de Pajaritos en el Aire, estamos en la antesala de una marcha que se viene mañana, una marcha importante por la implementación del boleto educativo provincial. Será mañana a las 15 horas en Plaza Moreno para luego ir a la gobernación. Se espera mucha gente también de la provincia. Nosotros no queríamos hacerle un zigzag, como se le dice, queremos tratarlo aquí al aire, por eso estamos, junto a Mauro Piccoli, como siempre. Sí, señor. Y junto a Darío Esteves, quien es el presidente de la Federación Universitaria de La Plata, que obviamente le agradecemos y le decimos buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, más que buenas sí, tardes, noches. Y gracias a ustedes. Es el horario de noches. Sí, atinado. para mí... Después de las 8, ¿no? Sí. Depende de si es invierno o verano también. Para mí... De verdad. Nosotros cuando arrancamos a las 19 horas es buenas tardes, pero Bien. ya después de las 20 es buenas noches. Bien, el programa que va de la tarde a la noche sería Pajaritos en el Aire. La transición. Me gusta. Bien. Bueno, ¿cómo estás? Como decíamos en la antesala, ¿cómo están los preparativos para luego hablar de lo que significa políticamente esta marcha? Bueno, por un lado te diría que los preparativos están muy bien, en el sentido de que van a venir muchísimos compañeros y compañeras de todos los puntos de la provincia de Buenos Aires y por supuesto acá de nuestra ciudad. Es una movilización que se viene discutiendo muchísimo, que realmente los estudiantes de todos los niveles en general vienen al tanto, se viene hablando. Ha habido muchos procesos previos de discusiones de todo tipo, digamos, desde movilizaciones previas o jornadas en diferentes lugares previas hasta asambleas. O sea, se viene trabajando hace mucho tiempo esta movilización, sí. Con lo cual esperamos que sea una movilización muy importante, así que en ese sentido se viene preparando de una forma muy positiva, muy... Digamos, el otro costado es que hasta el día de hoy, pese a que realmente se viene trabajando muchísimo, el gobierno de Vidal viene marcando una negativa bastante importante. Eso genera bastante bronca a los estudiantes, genera más bronca y más ganas de salir a movilizar, pero lamentablemente, no es positivo en el sentido de que hoy ya deberíamos estar tomándonos el colectivo gratis, debería estar implementado el boleto educativo gratuito y no está sucediendo. Darío, y además la importancia, ¿no?, de la unidad. Quizá no es un tema que se hable mucho, pero la unidad en estos últimos tiempos ha sido una batalla importante. Sí, sin duda. Para nosotros es algo central. O sea, nosotros lo que vemos es que en este poco tiempo del gobierno de Macri y de Vidal en la provincia nos ha parecido bastante, porque ha habido muchísimos ataques a la educación pública, diferentes sectores. A mí me toca particularmente el de la educación. Y por suerte el movimiento estudiantil y en general estamos pudiendo avanzar en mayores grados de unidad para enfrentarlo, que nosotros entendemos que es la única alternativa. La verdad que la única alternativa es tener los mayores marcos de unidad. Por suerte la movilización de mañana en ese sentido va a ser muy importante y va a ser unitaria, en el sentido de que todas las personas que realmente queremos la implementación del boleto educativo gratuito y que estamos en contra de esta dilación o estos recortes que está llevando la gobernadora, vamos a estar en la calle peleándola juntos. Más allá de que después, por supuesto, existen debates o existen diferencias, todo, o sea, el punto de demarcación para la movilización de mañana es muy clara, que es todos los que realmente queremos la implementación del boleto educativo gratuito y que no queremos que esto se dilate ni se recorte. Vamos a estar mañana y sin duda que haber podido construir eso, no siempre es fácil, lamentablemente, pero es muy importante. Sí, tiraste la primera punta, dijiste que van a venir distintos sectores, distintos sectores estudiantiles. Un repaso general de los distintos sectores y los distintos distritos me parece muy importante, porque si no recuerdo mal, no soy especialista en la cuestión estudiantil, pero me parece que es la primera marcha con carácter federal que se hace aquí en la ciudad de La Plata, ¿no? De esta magnitud, ¿no? Distintos distritos, distintos espacios estudiantiles, como puede ser terciario, universitario y secundario. Sí, hubo algunas movilizaciones provinciales, pero sin duda ninguna de esta magnitud. O sea, van a venir de los distritos de las 3 secciones del conurbano, creo que son en total 25 distritos, no quiero uno más, uno menos, pero algo así, sí, como 25 distritos. Van a venir compañeros y compañeras de prácticamente todos los distritos. Van a venir de algunos distritos más lejanos, algunos compañeros y compañeras, pero por supuesto que en menor medida. O sea, claro, algún que otro compañero, nos fueron escribiendo desde Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría. Por supuesto que esos lugares más lejanos, pero es interesante acá lo que se armó porque, por ejemplo, el caso de Mar del Plata.
algunos compañeros van a venir, pero por supuesto que es lejos, es complicado movilizar. Claro. El mismo día va a haber una movilización también en Mar del Plata. Como otra herramienta para más de lo simbólico quizá. Otra herramienta para replicar esto y para mostrar la fuerza y la unidad que está generando esto de alguna forma. Esta fecha fue tomado por diferentes lugares y dijeron, bueno, fuera de la provincia de Buenos Aires ya, en Corrientes y en Chaco, mañana va a haber movilizaciones por el boleto educativo, en este caso nacional. Nosotros estamos pidiendo la implementación del provincial, pero de alguna forma habla de la fuerza que va tomando y cómo se va contagiando de alguna forma este movimiento. Hoy por la tarde hubo una marcha en Rosario también. Sí. Está viendo, sí, en Rosario hubo ya varias movilizaciones. Particularmente. Rosario, que igual, dato aparte, es una república aparte, ¿eh? Sí, no. Vos le preguntás a un rosarino si es santafesino, no, ellos son de Rosario. Van a sacar un boleto nacional de Rosario. Sí, particularmente en muchos lugares, también nosotros, además del tema del boleto educativo gratuito, la bronca creció mucho, la organización y la masividad de movilización creció mucho con el tema del tarifazo. Sí. O sea, hasta hace un mes, sin duda que el boleto educativo era necesario, nosotros lo defendemos como un derecho, ¿Y pero ahora? el boleto subió al doble, entonces eso empezó a generar un nivel de movilización y un nivel de discusión mucho mayor, que también habla de por qué está aprendiendo esto en diferentes lugares del país, que por ahí no tiene una ley aprobada. Bueno, nosotros tenemos una ley aprobada, ¿no? Pero en otros lugares no tiene una ley aprobada. Bueno, el tarifazo de alguna forma fue un elemento que hoy está concretamente dejando a compañeros y compañeras afuera de las cursadas. Bueno, está con nosotros aquí en el piso, en Pajaritos en el Aire, Darío Esteves, el presidente de la Federación Universitaria de La Plata, en la previa de la marcha que se realizará mañana. También en este contexto es muy importante la marcha, en el contexto de la paritaria con los docentes universitarios, en el contexto del tarifazo, en el contexto de la línea política nacional, provincial y bueno, aquí toca municipal y en varios distritos también. ¿Cómo notan eso? Sí, sin duda. Bueno, nosotros algo veníamos hablando un poco fuera del aire. Esta movilización va a ser centralmente por boleto educativo gratuito. Por eso, digamos, van a movilizarse compañeros y compañeras de todos los niveles de la educación. Pero va a ser una movilización por boleto educativo gratuito en un contexto donde nosotros vemos que la educación pública está siendo atacada. Entonces, incluso es una cosa chiquita, digamos, casi anecdotaria, pero nosotros siempre está la discusión de, bueno, con qué banderas se encabeza una bandera, con qué consignas, digamos. Sí. Entonces nosotros ahí veíamos que era importante que una de las consignas fuera boleto educativo gratuito, pero que la otra consigna hiciera referencia a la defensa de la educación pública más en general. Finalmente va a ser plata para educación, no para los buitres, pero veíamos que nos parecía importante hacer una referencia a la defensa de la educación pública más en general, porque nosotros entendemos que estamos marchando por el boleto porque es una forma de defender la educación pública, claro, como los docentes que se están juntando en las paritarias, que están, la verdad, haciéndole ofertas bochornosas, por lo menos hasta ahora. También entendemos que gane el salario de docentes, que gane la educación pública. Está habiendo un conflicto en las universidades alrededor de los aumentos de tarifas que resultan imposibles de pagar, y también está habiendo mucho conflicto en las universidades con el tema presupuestario vinculado a eso. Bueno, nosotros entendemos que esas tres cosas, que son conflictos distintos, de alguna manera las tres tienen que ver con la defensa de la educación pública, y por eso tampoco nos llama la atención que la semana que viene también vamos a movilizar a Capital, empezando a unir esas cosas que en última instancia son parte de un mismo reclamo, porque son parte de un mismo proyecto de la Alianza de Gobierno, que es la destrucción de la educación pública, el fortalecimiento de la educación privada. Entonces, esos tres puntos son parte de un mismo proyecto y por eso también para nosotros son parte de una misma resistencia. Y ya que lo tiraste la semana que viene, la marcha Capital de los docentes. Sí, las CONAU y CONAU Histórica. Marchan el jueves. El jueves 12. Sí, ya que lo tiraste, la marcha Capital, ¿cómo es la perspectiva? Y ya también que comentabas un poco lo de Chaco, de Misiones, la perspectiva nacional con respecto al boleto. Tengo entendido que Chaco puede ser que también ya tenga un boleto. Una de esas dos provincias, no me acuerdo cuál tiene, la verdad, ahí bien, flaqueo, pero Chaco o Corrientes tenía. Sí, hay varias provincias que tienen. Nosotros, sí, lo que estamos viendo es que... A ver, aclaro, digo, sos el presidente de la FULP, no tenés por qué saberlo. Digo, para tener una perspectiva más o menos del espacio estudiantil, de cómo viene la pelea a nivel nacional, cómo ves la posibilidad de acceder a un boleto educativo nacional. No, nosotros lo que vemos es que por lo menos el conflicto se está planteando en muchísimas provincias, porque en casi todas las provincias está el conflicto docente, y cuando empieza a haber, o sea, no sé, hoy hubo una asamblea interclaustro en la Universidad Nacional de San Juan, por ejemplo, que no venía demasiado activa con el conflicto del boleto, a partir de una asamblea interclaustro a partir del conflicto docente, y ahí se plantea el tema del boleto y empieza a trabajarse el tema del boleto. Digo como un ejemplo particular, pero de alguna forma nosotros vemos que es un tema que se está nacionalizando. Después,
vamos a ver cómo sigue todo esto, pero nosotros vemos que hay que intentar ir hacia... Sin duda, nosotros tenemos una situación particular en la provincia de Buenos Aires, que es que necesitamos que se implemente una ley que ya está. Ya está. Digo, eso Claro, tiene presupuesto asignado. ya tiene presupuesto, está promulgada. O sea, una ley que tiene... Creo que llevamos 15 minutos de charla y no mencionamos que la ley ya está. O sea, esto es por la implementación. Claro, pues es una ley aprobada en las dos cámaras, promulgada, con presupuesto. O sea, nosotros tenemos esa situación particular en la provincia de Buenos Aires. Pero además de esa situación particular en la provincia de Buenos Aires, que vamos a pelear hasta el final porque se implemente como tiene que ser, como está la ley, sin ningún recorte. Además de eso, vemos que hay condiciones en todo el país para empezar a articular las luchas en defensa de la universidad pública con el eje en el presupuesto, con el eje en el salario docente y con el eje en el boleto. Vemos que son tres cosas que están movilizando a todo el país y que de alguna forma es interesante ponerlas a dialogar y empezar a trabajar, porque vemos que desde el macrismo se está trabajando fuerte, rápido y de forma decidida, y que también tenemos que trabajar en ese sentido. Pero bueno, eso no quita que también tengamos una perspectiva específica en nuestra provincia, ¿no? Porque por la ley que ya está aprobada. Totalmente. Bien, estamos con Darío Esteves, nos vamos a ir brevemente a un tema musical. Pueden seguir, recuerden, esta charla sobre la marcha, en realidad la previa de la marcha, en @pajaritosperio. Esa es nuestra cuenta, como ya lo saben muchos de los oyentes, pero para los que se enganchan, ahora en la 91.3, @Radio X5 La Plata, ese es el tweet de la radio, la cuenta de Twitter oficial, con el hashtag boleto estudiantil. Seguiremos charlando y dialogando con Darío Esteves, el presidente de la FULP, pero antes con un temita, nos vamos a ir, en este caso con Las Manos Mágicas, de David Beusaert. Pensé que Las Manos Mágicas era un tema. Claro, no, y podríamos inventar. ¿No hay Las Manos Mágicas? No era un programa. Algo, bueno, no importa. Llévatelo. Vale. Llévatelo. 37 minutos de las 20 horas estamos aquí en Pajaritos del Aire en la 91.3 del dial, sino a través de la web, en www.x5radio.com.ar, mientras llegan los amigos de Acariciando lo Áspero, que irán desplegando sus alas hasta las 23 horas, cuando nosotros diremos chau chau a las 21, pero nos queda recorrer algo de lo que veníamos charlando con Darío Esteves, que sigue aquí en el estudio, le agradecemos. Él es el presidente de la Federación Universitaria de La Plata. Quedaba quizás recorrer lo que fue este año, la lucha, porque quizás ir para atrás, contarnos cómo ya implementada fue la lucha de la presidencia de la FUL. Bueno, mira, sin duda, ahí solamente para mencionar algo muy cortito, digamos, que se sepa, porque por ahí da la sensación, me lo han preguntado en algunos programas y esto, sí. Vidal lo que sale a decir es que esta ley es inaplicable por el presupuesto de la provincia de Buenos Aires y se intenta instalar cierto fantasma de que fue una ley aprobada medio hacia el final del mandato, entonces era una ley que tiraban sabiendo que era inaplicable. Sí, Yo, como me recupero un poquito, me parece, para hablar un poquito de eso, que me parece que es importante. Sí, bueno, y te tiro un dato quizás que te sirve de latiguillo. Por acá estoy viendo un informe que está haciendo en este momento CN23, que dicen que solamente el helicóptero que utiliza María Eugenia Vidal para su traslado utiliza 25 millones de pesos al año. Podemos generalizar o hacer helicóptero para todos, pero que hay aumento de el nafta boleto educativo. Habría que calcular el aumento de nafta para el helicóptero. 31% en el año. Pero bueno, dale, te lo dejo. Bien. Ahí simplemente decir que, si bien el movimiento estudiantil viene discutiendo esto hace muchísimos años, ¿no? Una pelea histórica, esto se empieza a discutir en febrero del 2014, hace bastante tiempo se empieza a discutir en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Sí. Hay todo un proceso hasta que la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprueba un primer proyecto de ley que pasa a senadores. Hay un montón, nosotros ahí también hicimos movilizaciones, festivales, no tiene, pero sí hay todo un primer proceso en el 2014, después eso pasa a senadores, que también lo tiene bastante tiempo, senadores lo terminan modificando, porque el proyecto original incluía estudiantes, docentes y auxiliares de educación, senadores lo modifica, lo deja solo para estudiantes, vuelve a diputados, lo aprueba a diputados, con lo cual hay un proceso de más de un año y medio hasta que termine efectivamente aprobándose, de discusión, de movilización, de debate, que me parece que es importante no dejar de lado, porque no es que es un proyecto que vale cualquier barbaridad, que se tiró de la noche a la mañana, es un proyecto que el movimiento estudiantil viene discutiendo hace muchísimo más. Y para que se den una idea, cuando se empezó a discutir en la legislatura, en la Cámara de Diputados, había 8 proyectos distintos que se sintetizaron, con lo cual imagínense el nivel, salió por unanimidad, el nivel de debate para sintetizar 8 proyectos distintos fue bastante difícil.
Este año nosotros, a principio, apenas empezó el año, empezamos a ver con cierta preocupación que no era un tema que en principio apareciera en la agenda. Claro. O sea, no era un tema sobre el que se expresara Vidal en ningún lado, no aparecía ningún avance. Con respecto a eso, y quizás, perdón por interrumpirte, en las redes y demás ha circulado que Vidal habló sobre el tema hace poco y dijo que no era prioridad para la provincia. ¿Eso es cierto? ¿Qué versión te llevó vos? Sí, fue diciendo varias cosas. Al principio no decía nada. Nosotros nos juntamos con Alejandro Escurra, se llama, que es el director provincial de transporte automotor, que es el tipo que le toca la reglamentación efectivamente. En fines de febrero de este año, digamos, empezamos viendo a ver cómo iba a venir la mano. Ahí ya vimos que parecía que iba a ser bastante largo el proceso, que no había ninguna intención de reglamentarlo pronto. Sí. Y lo primero que hicimos fue armar el espacio de la Coordinadora Provincial por el Boleto Educativo Gratuito, que es, o sea, el espacio, lo que va a movilizar mañana tiene que ver con que nos pudimos encontrar muchísimas organizaciones, muchísimos espacios, que lo primero que hubo que hacer fue empezar a hacer andar eso, que era nuevo, que no existía. Tuvimos una primera movilización muy pequeña que terminó en una radio abierta acá en La Plata, y después, que fue en marzo, y después el 14 de abril tuvimos una segunda movilización que, si bien fue centralmente platense, sí fue una movilización muy importante. No es difícil tener el número final, pero calculábamos alrededor de 4.000 personas que participaron en la movilización. Fue una movilización muy grande. Después hubo algunos otros, o sea, presentamos en la universidad, lo presentamos en el Consejo Superior, se discutió este tema también en el Consejo Superior de la Universidad. Hubo algunas otras cosas, pero para nosotros lo más importante y lo que fue central es instalarlo en la agenda pública, porque lo primero que vimos que no estaba es que era un tema sobre el que Vidal no estaba obligada a pronunciarse, por decirlo de alguna forma. No estaba obligada a dar una respuesta porque no había una demanda demasiado fuerte. Entonces, cuando empezamos a trabajar el tema, lo primero que dice Vidal es que no es prioritario en una provincia que tiene determinados problemas en la educación, no sé qué, que no es prioritario. Después dice que están trabajando en la implementación, y después lo que finalmente dice, que es lo que sostiene hasta hoy, es que el proyecto, así como está, es inaplicable porque le demandaría mucha plata a la provincia y la provincia está quebrada, que es lo mismo que dice cada vez que se trata de darle un derecho a alguien del pueblo, más o menos. Eso es lo que dice. Un tatuaje. Y que tiene un tatuaje que dice eso. Y que va a ser un nuevo proyecto que va a ser simplemente un proyecto focalizado. O sea, para que haya alguna tarifa reducida o gratuita, no sabemos, para aquellos estudiantes que más lo necesiten, ¿no? Bien. Como se ha hecho con los subsidios de la energía, como las tarifas sociales que ha estado implementando el macrismo en general, y que lo va a presentar en septiembre, para nosotros con un cinismo muy importante, porque este 16 de septiembre se cumplen 40 años de la Noche de los Lápices, va a ser una fecha muy particular, y de alguna forma nosotros vemos que la gobernadora de la provincia quiere presentar, que está presentando una propuesta de boleto educativo gratuito, una propuesta de boleto en homenaje a 40 años de Noche de los Lápices, que es un nivel de cinismo muy grande, porque en realidad lo que está haciendo es recortar brutalmente una ley que existe, que está aprobada y que debería estar aplicando. Claro. Con lo cual eso es lo que nosotros vemos, y ahí en lo que nosotros principalmente confiamos, y lo que en la experiencia también nos hace confiar de cómo fue toda la pelea hasta acá, digamos, del boleto, es que realmente el movimiento estudiantil, si efectivamente podemos tener la movilización que yo creo que vamos a tener mañana, y efectivamente podemos generar los espacios de lucha, de unidad, de movilización, de alguna forma vamos a, creo yo, a obligar a respuestas más contundentes, y a que no pueda decir con total cinismo y caradurez esto que está diciendo ahora la gobernadora de la provincia. Perfecto. Bueno, Darío, y ya como para ir cerrando, ¿cómo va a ser el acto de mañana? Lugar de convocatoria, horario, ¿por dónde se va? Tengo entendido que se va a marchar, ¿por dónde se va a marchar? ¿Dónde se va a finalizar? Lugar de finalización del acto, y bueno, algún mensaje más, no pido más nada más. Bueno, a las 3 de la tarde, 15 horas, concentramos en Plaza Moreno. La movilización termina en Gobernación. Vamos a dar una vuelta para llegar a Gobernación, que vamos a ir hasta 13:60, desde Plaza Moreno hasta 13:60, desde 13:60 hasta 7:60, y desde 7:60 hasta Gobernación. Un cuadradito. Un cuadradito, porque
antes de terminar en Gobernación, que para nosotros es donde hay que terminar, porque es a quien le reclamamos, es la responsabilidad política que el boleto se implemente, vamos a pasar por el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires y sobre todo queríamos pasar por el Ministerio de Infraestructura en 57, 58, 59, que es un lugar, primero, con mucho peso simbólico por la Noche de los Lápices de nuestra ciudad, y segundo, es el lugar donde funciona la Secretaría de Transporte hoy y donde tienen ese tema del boleto. Por eso también queríamos pasar por ahí en algún momento de la movilización. Terminamos, como decía, frente a la Casa de Gobierno, con un acto, con un escenario frente a la Casa de Gobierno, donde la idea es que podamos expresar por qué entendemos que es fundamental el boleto, un poco las diferentes organizaciones y sobre todo las diferentes representaciones que venimos llevando adelante la coordinadora, y un poco para nosotros lo central y lo más importante, por lo menos de ahora hasta mañana, es que efectivamente sepamos que la movilización de mañana, que por lo menos nosotros estamos convencidos de eso, que si la movilización de mañana es realmente gigantesca, realmente expresa un mensaje de unidad, realmente demuestra que el movimiento estudiantil no está dispuesto a aflojar en la lucha por el boleto, que está dispuesto a ir hasta el final en la lucha por el boleto. Si efectivamente logramos hacer eso mañana, estamos convencidos, por lo menos nosotros estamos convencidas de que caminamos hacia la victoria, que caminamos hacia la educación que necesitamos y hacia el boleto que queremos. Y que entonces la movilización y la invitación a movilizarse es porque para nosotros, por lo menos, realmente se juega algo importante en que efectivamente la movilización salga como tenga que salir y seamos los miles y miles de personas en las calles gritando por el boleto educativo. Así que eso, reforzar la importancia de efectivamente estar participando de la movilización. Genial. Muchas gracias por tu tiempo. También queríamos darle espacio a este reclamo en lo que será la marcha de mañana, 15 horas en Plaza Moreno. Agradecerte nuevamente, Darío, por el espacio. El vicepresidente el presidente, Estás con el vice. Iba a tirar un comentario medio desubicado, perdón. La Federación Universitaria de La Plata, que estará mañana. Estaremos también allí los pajaritos en el aire y nuevamente agradecerte por tu tiempo y por tu espacio. No, perdón, me desconcentré, disculpas. No, fue muy larga la entrevista, ya te querés ir. Sí, bien. No, además me están tratando de vicepresidente de hoy, no, mentira. Muchísimas gracias a ustedes, un placer venir. Nos vamos entonces para levantar este jueves. Hoy rompemos todo. Mañana también. También. No, mentira, mañana no. Queda poco para Pajaritos, nos vamos con The Who en X5 Radio 91.3.